Las recientes declaraciones de Luiz Ignacio Lula da Silva en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina, realizado en Panamá, vuelven a poner sobre la mesa un viejo problema estructural del continente. La fragmentación política y económica de América Latina y el Caribe en un contexto de crisis global del capitalismo, creciente proteccionismo y reconfiguración de las potencias imperialistas. Lula advierte que la división regional vuelve a los países latinoamericanos más frágiles frente a los cambios globales. También sostiene que la única doctrina viable es la construcción de alianzas sólidas, superando divergencias ideológicas, evocando el legado de Simón Bolívar y el Congreso Anfictiónico de Panamá. Sin embargo, desde una perspectiva marxista, es necesario ir más allá del diagnóstico general y preguntarse: ¿qué tipo de unidad, para qué clase y bajo qué relaciones sociales? La fragmentación regional como expresión de la dependencia capitalista. La debilidad de la integración latinoamericana no es un accidente ni el simple resultado de errores políticos o falta de voluntad. Es la expresión directa del carácter dependiente de las burguesías nacionales, subordinadas histórica y estructuralmente al capital imperialista. La desintegración de la UNASUR y la parálisis de la CELAC no se explican únicamente por divergencias ideológicas, sino por el hecho de que las clases dominantes latinoamericanas no tienen ningún interés real en una integración que cuestione su inserción subordinada en el mercado mundial. Cada burguesía nacional busca negociar de forma aislada con Estados Unidos, la Unión Europea o China, actuando como intermediaria del saqueo de recursos naturales y de la superexplotación del trabajo. En este sentido, cuando Lula señala la influencia externa y las tentaciones hegemónicas, describe correctamente el fenómeno, pero evita nombrar su raíz: el imperialismo y la complicidad activa de las élites locales. Un Bolívar sin revolución social, el límite histórico del proyecto integrador burgués. La apelación al legado de Simón Bolívar es recurrente en los discursos progresistas latinoamericanos. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que toda tentativa de unidad latinoamericana basada únicamente en acuerdos entre estados burgueses está condenada al fracaso. Bolívar chocó no solo con el imperialismo naciente, sino con las propias oligarquías criollas que prefirieron fragmentar el continente antes que perder su poder económico y político. 2 siglos después, la situación no es esencialmente distinta. Sin una transformación radical de las relaciones de propiedad y del poder de clase, la integración queda reducida a una retórica diplomática. La incapacidad de la CELAC para emitir una declaración conjunta contra intervenciones militares ilegales no es un problema técnico, sino político y de clase. Los gobiernos que administran el capitalismo dependiente no pueden o no quieren enfrentarse de manera consecuente al imperialismo, porque eso implicaría romper con intereses económicos concretos. La guerra contra el hambre y los límites del reformismo. Lula concluye afirmando que la verdadera guerra a librar es contra el hambre y la desigualdad, proponiendo como armas la inversión, la transferencia tecnológica y el comercio justo. Desde el marxismo, esta formulación es profundamente insuficiente. El hambre y la pobreza no son anomalías corregibles dentro del capitalismo periférico como en el caso latinoamericano, sino un problema inherente del propio sistema capitalista, basado en la apropiación privada de la riqueza socialmente producida por los trabajadores. El hambre, la pobreza, las guerras y todos esos males sociales son el ADN del capitalismo. Es imposible un capitalismo con rostro humano. La inversión y el comercio, mientras estén subordinados a la lógica del lucro, reproducen la desigualdad en lugar de superarla. La base material de este proceso es la apropiación de la plusvalía, es decir, del trabajo no pagado que el capital extrae sistemáticamente de la clase trabajadora en cada jornada. Toda la riqueza social como los bienes, los servicios, la tecnología y las infraestructuras tiene su origen exclusivo en el trabajo humano. Sin embargo, bajo el capitalismo, una parte decisiva de ese trabajo no es remunerada y es apropiada privadamente por la burguesía en forma de ganancia, renta e intereses. Mientras este mecanismo permanezca intacto, no existe comercio justo ni inversión productiva capaz de erradicar el hambre y la pobreza. Las inversiones no buscan satisfacer necesidades sociales, sino maximizar la tasa de ganancia, y el comercio internacional no se organiza según criterios de desarrollo equilibrado, sino de intercambio desigual entre centros imperialistas y periferias dependientes. Pretender resolver la desigualdad sin atacar este punto equivale a intentar reformar los síntomas sin tocar la causa.
Por eso, cualquier proyecto de integración latinoamericana que no cuestione la apropiación privada de la plusvalía está condenado a reproducir las mismas relaciones de explotación, aunque adopte un discurso progresista. El edificio capitalista se sostiene precisamente sobre el trabajo no pagado de millones de trabajadores, y mientras esa base no sea demolida mediante la expropiación de la burguesía y la planificación democrática de la economía, la pobreza seguirá siendo una condición estructural y no una excepción. La experiencia de los gobiernos progresistas en América Latina demuestra que sin expropiar a la burguesía, sin romper con la deuda externa, sin planificar democráticamente la economía, cualquier avance social es parcial, reversible y vulnerable a la ofensiva de la derecha y del capital financiero. Unidad latinoamericana sí, pero desde abajo y contra el capital. La unidad latinoamericana es una tarea histórica imprescindible, pero no puede construirse sobre pactos entre gobiernos ni sobre la conciliación de clases. Solo puede surgir de la acción consciente y organizada de la clase trabajadora, del campesinado, de la juventud y de los sectores oprimidos del continente. Una verdadera integración antiimperialista exige la ruptura con el capitalismo dependiente, la nacionalización de los sectores estratégicos bajo control obrero, la coordinación internacional de las luchas obreras y populares, la construcción de una federación socialista de América Latina. Sin esta perspectiva, las advertencias de Lula, aunque bien intencionadas, quedan atrapadas en los límites del reformismo, diagnostican la enfermedad, pero se niegan a atacar su causa profunda. La división, efectivamente, debilita a América Latina. Pero la unidad sin revolución social solo fortalece a una burguesía incapaz de ofrecer un futuro digno a las masas. La tarea pendiente no es solo unir estados, sino unir a los pueblos en la lucha contra el capital y el imperialismo. Debemos unirnos pero con estados obreros latinoamericanos.